Bueno, la clase pasada nosotros hablamos un poco de lo que relacionamos con costos fijos y costos variables. Y también hablamos un poco de lo relacionado con algunas terminologías básicas que tenían que ver con materia prima directa, mano de obra directa y los costos SIF, que eran los costos indirectos de fabricación. Esto como un poco de recordatorio, por así decirlo, de lo que estábamos nosotros viendo. Aquí hay un gráfico, básicamente, que podemos observar, en el cual nos muestra cómo pueden relacionarse los costos fijos y los costos variables. Nosotros, en relación a los costos totales, van sumando, obviamente, por eso va aumentando el gráfico, y nosotros, como habíamos dicho, los costos fijos son algo que es constante en el tiempo, como lo podíamos observar con los contratos de arrendamiento o ese tipo de cosas que no varían, pero los costos variables sí lo hacen. ¿De acuerdo a qué cosa? De acuerdo a la producción. Entonces, nosotros, si mal no recordábamos, hablábamos de que nosotros estos costos fijos tenemos que agregarlos al precio de los productos que vamos a vender, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que este costo fijo nosotros lo vamos a ir percibiendo de como que disminuye, que es lo que estoy mostrando aquí, como que disminuye a lo largo de que yo voy produciendo más. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que hacer es que este costo fijo lo tenemos que repartir en la cantidad de unidades que vamos a producir. Entonces, lógicamente, si yo produzco dos cosas, dos productos, este costo fijo se va a repartir solo en esos dos productos. O sea, si el costo fijo de arriendo es de 500.000, cada producto va a tener que costar 250.000 pesos, además de su costo de producción, para poder pagar ese costo fijo. En cambio, si yo tuviera que hacer, no sé, 500 productos, ya se reduciría mucho más, porque esos 500.000 estarían repartidos a lo largo de esos 500 productos. Entonces, eso es lo que nosotros podemos observar, que la sensación del costo fijo va disminuyendo a medida que tenemos unidades producidas. ¿Y esto por qué es importante de mencionarlo? Porque el día de hoy, en esta ayudantía, nosotros vamos a ver un poco de métodos de costeo. ¿Y cuáles vamos a ver? Vamos a ver el costeo por absorción y el costeo variable. En el costeo por absorción, básicamente nos dice que el costo del producto está formado por todos aquellos gastos que son originados en la producción. O sea, el costo de la venta como tal del producto se va a relacionar a todo lo que tiene que ver con la producción, es decir, materia prima directa, mano de obra directa y los CIF, ¿ya? Y esos van a originar el costo de venta. En cambio, en el costeo variable, el costo del producto va a estar conformado por todos los costos de la función de producción, pero que tienen carácter variable. Entonces, nosotros aquí, en vez de hacerlo por operativo y no operativo, vamos a separarlo por variable y no variable, o fijo, mejor dicho. Entonces, nosotros aquí vamos a tener como la forma en la que nos va a quedar el estado de resultado para el método absorbente y para el método variable, ya que en el costeo absorbente nosotros en estos dos siempre vamos a tener la venta y el monto de la venta va a ser exactamente el mismo, ¿no? Nuestras diferencias, como se dice aquí, son métodos de costeo, entonces nuestras diferencias van a estar en el costo. En el costeo absorbente nosotros tenemos el llamado costo de venta, pero ¿por qué va a estar compuesto este costo de venta? Este costo de venta, que va en el estado de resultado, nosotros lo vamos a componer por la materia prima, la mano de obra directa y los CIF que estén relacionados con la producción, sean variables o sean fijos. ¿Por qué esta distinción? Porque nosotros la ayudantía pasada observamos que los CIF pueden pueden ser fijos o pueden ser variables. ¿Y esto de qué va a depender? Va a depender generalmente del departamento en el que se esté operando o de dónde provengan estos costos. Entonces, eso va a hacer que nosotros los podamos relacionar de manera variable o fija. Entonces, sean fijos o sean variables, estos costos, materia prima directa, mano de obra directa y los CIF, van a ir en el costo de venta, van incluidos en el costo de venta. Luego, nosotros vamos a sacar un margen bruto, que va a ser la venta menos el costo de venta, como ya lo hacíamos antes, y luego le vamos a restar los GAP, que son los gastos de administración y ventas, o sea, todo lo que no tiene que ver con la operación.
¿Ya? De aquí van a tener que ver todos los otros costos que nosotros vimos en la ayudantía anterior, y eso nosotros los vamos a restar y nos va a dar nuestra utilidad. En el costeo variable, en cambio, el costo de venta va a estar constituido solo por los costos variables. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si nosotros presentamos CIF fijos, estos no irían incluidos en el costo de venta. ¿Ya? Entonces, nosotros al restar en la venta menos el costo de venta, nosotros vamos a sacar un margen, que esta vez, para este método de costeo, nosotros le vamos a decir margen de contribución, MC. ¿Ya? Y luego, nosotros vamos a restar ¿qué cosa? Ya no vamos a separar esto en costos de operación y costos no operación, sino que lo vamos a separar y le vamos a restar todos los costos fijos, los costos que están calculados anualmente o mensualmente, dependiendo de de cada qué periodo se esté realizando esto. Y de esta forma nosotros vamos a obtener la utilidad. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Porque dependiendo del tipo de empresa con la que nosotros contemos, va a poder ser eficiente o no uno u el otro método. Por ejemplo, en las actividades de retail, donde yo fabrico mucha producción y fabrico por temporada, no es como no por pedido, sino que fabrico y puede que me sobren productos, y ahí ya ocurren las liquidaciones de fines de temporada y todo eso. ¿Qué pasa? Yo ahí no sé exactamente cuánto voy a vender. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tratar de hacer? Tengo que tratar de que con la producción que yo venda, alcanzar a pagar todos los costos fijos. Porque cuando yo pague todos los costos fijos, a qué precio me van a quedar el resto de los productos? Me van a quedar a su costo variable. ¿Y cuál es el costo variable? El costo, el costo, por así decirlo, que me cuesta producir el mismo bien. Si yo le elimino todos los costos que tienen que ver, no sé, que con administración, todo lo que todo lo que es fijo, ya solo me va a quedar el costo del producto en sí, el costo que me va a, el costo como tal de hacer la polera, de hacer no sé, el jean, el producto en sí. Entonces, esa es la gracia, que yo de esta manera, si mis ventas están bajando por cualquier motivo incidental, ¿yo qué voy a poder hacer? Voy a poder reducir el precio del producto hasta cuánto. Lo voy a poder reducir hasta que se equivalga, hasta que se iguale con el mismo costo del producto como tal. Entonces, esa es la gracia. En cambio, el costeo observa de que hayan costos que hay un micrófono prendido. Hola, creo que... Jay, apaga tu micrófono. Ya, Ya, en cambio, el coste absorbente nosotros lo podemos observar mayoritariamente cuando nosotros presentamos tipos de empresas que trabajan, no sé, por ejemplo, a pedido. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos a pedido, yo sé que se va a vender la producción que yo calculé, que yo realicé. Entonces, de esta forma, todo lo que tenga que ver con gastos de administración se va a poder incluir totalmente en el precio del producto. Y es por eso que aquí está la diferencia. Entonces, nosotros para eso vamos a realizar un ejercicio, que es el que estoy mostrando aquí. Lo voy a agrandar un poquito para que se vea mejor. Ahí. ¿Qué nos dice? La empresa Contabilidad de Costos, 1 SA, presenta los siguientes datos de operación en los primeros 2 años de funcionamiento. Costos unitarios, tenemos de materia prima directa, mano de obra directa y CIF variables por 60 pesos, 50 pesos y 40 pesos. Todos estos son variables porque están puestos unitariamente, o sea, por producto. Y aparte nos dice costos, que tenemos también costos fijos por año, que son CIF fijos y GAP. Y estos están dados por 1.700.000 y 1.300.000 anuales. Entonces, ¿qué pasa? Nos dice además que la empresa fabricó 85.000 unidades el primer año y vendió 60.000. Y durante el año 2 produjo 95.000 y vendió 70.000. Nos dice que el precio de venta por unidad cada año fue de 220,
a valor neto y que la empresa utiliza el método FIFO para valorizar sus existencias. Además, nos presenta los estados de resultado absorbente y variable al año 1. Primero que nada, acordarnos que era el método FIFO. Aquí lo puse como tips, por así decirlo. Esto ya deberíamos saberlo de contabilidad financiera, que es básicamente que lo primero que entra, lo que primero se fabrica, es lo primero que sale. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a comparar primero que nada ambos métodos. En este caso vamos a partir por el método variable, porque es el más sencillo, ya que los costos del producto ya no los están separando por variable y por fijo, entonces va a ser mucho más fácil. Nosotros sabemos que las ventas del primer año son 60.000 unidades, porque nos lo dice aquí, a 220 pesos cada una. Entonces nosotros para calcular el monto de ventas simplemente vamos a multiplicar la cantidad de ventas por su precio, dándonos así 13.200.000 de ventas. Es exactamente lo mismo, como lo mencioné anteriormente, que observamos en el método por absorción, porque en las ventas no hay ninguna diferencia. Las diferencias se encuentran ya cuando hablamos de los costos. Entonces, luego para calcular el costo de venta, nosotros vamos a ocupar ¿qué cosa? Los costos variables. Entonces, ¿qué costos nosotros presentamos como variables? Nosotros presentamos materia prima directa, mano de obra directa y los CIF variables, que serían por 60, 50 y 40 pesos cada uno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? 60, 50 y 40 pesos cada uno. Y esto nosotros, como son variables, los calculamos ¿por qué cosa? Los calculamos por las unidades que se están vendiendo. Entonces, nosotros los vamos a multiplicar por las 60.000 unidades que se están vendiendo, ya que son un costo de venta, como se dijo anteriormente, y nos van a dar ciertos montos. Nos van a dar 3.600.000, la materia prima directa, la mano de obra directa van a ser 3 millones y los CIF variables van a ser 2.400.000. Aquí yo coloqué la línea de gap variables porque hay ocasiones en las que sí hay, pero en este caso no nos la decían, por lo tanto es cero. Entonces, simplemente el costo de venta va a constituir la suma de los costos totales que son variables, lo cual nos da 9 millones. Entonces, para sacar el margen de contribución, el MC, simplemente vamos a restar las ventas menos los costos de venta variables y nos va a dar 4.200.000. Ahora, nosotros, ¿qué tenemos que restar? Todos los costos fijos. Entonces, ¿qué vamos a restar? Los CIF fijos y los GAD, que también eran fijos anualmente. Entonces, aquí nosotros simplemente utilizamos el monto anual. Si se fijan, es exactamente el mismo valor que me dan en la tabla. ¿Por qué? Porque está calculado anualmente. Entonces, ¿qué significa para nosotros que esté calculado anualmente? Significa que ese costo está repartido por el total de unidades que se producen, no que se venden. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular el precio unitario de estos CIF fijos, lo que tendríamos que hacer es dividir la cantidad de producida, que son 85.000 unidades, en este monto variable, en este CIF, o sea, perdón, en este CIF fijo. Y de esta manera, nosotros vamos a obtener el costo unitario, que en este caso sería estos CIF fijos dividido en la cantidad total producida. Ay, no sé qué pasó. Bueno, lo voy a hacer aquí, de todas formas, para que... Ahí está. ¿Ven? Entonces, este sería el costo unitario. Pero en este método no es necesario que lo coloquen, simplemente con que ya coloquen los costos totales bastaría, que sería el 1.700.000 de CIF. Ya, simplemente basta con eso. Porque nosotros aquí en estos costos nos estamos tratando de fijar simplemente en lo fijo. Entonces, si ven, en este método es súper sencillo. Cuando nos dan los costos fijos, simplemente es venta menos todo lo que es costo variable y luego, después de sacar el margen, le restamos todo lo que es fijo. Y de esta manera vamos a obtener nuestra utilidad, que va a ser de 1.200.000 pesos. ¿Qué nos dice además? Que nos van a quedar 25.000 unidades en existencia, que nosotros las vamos a calcular
restando simplemente las 85.000 unidades que se fabricaron menos las que 60.000 que se vendieron. ¿Y a qué costo? A 150 pesos, que va a ser nuestro precio de venta, que va a estar calculado por la suma de todos los costos variables que hayan. ¿Por qué ese va a ser el costo de venta? Todos los costos variables que hay, que en este caso son solo materia prima, mano de obra y CIF variables. Entonces, lo que nos va a quedar en existencia va a ser un monto de 3.750.000. ¿Qué pasa con el método de absorción? En el método de absorción nosotros dijimos que teníamos que separar los costos por operativo y no operativo. Los CIF son operativos, pero estos están calculados en un monto fijo. Entonces nosotros necesitamos sacarle el costo unitario, que es lo que habíamos hecho aquí, pero que no era necesario. Entonces nosotros dividimos el total de CIF en la cantidad de unidades que se fabrican, que son 85.000, y nos va a dar este costo unitario de 20 pesos. Entonces, para calcular el costo de venta, que tiene que ver con todo lo que es operativo, nosotros lo vamos a multiplicar por las 60.000 unidades que se están vendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos materia prima, mano de obra, y si es variables, que es exactamente lo mismo que teníamos en este método, porque son operativos y son variables. Entonces, esto se mantiene. Pero además, tenemos que agregar los CIF fijos. Y también y aquí hay un ojo, no nos va a dar el mismo monto que nos dio acá en CIF fijos. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos multiplicando esta vez por las unidades que se venden. Entonces, nosotros este CIF, si bien está catalogado como fijo, en este método, el CIF fijo nunca se va a terminar de pagar a no ser que yo venda exactamente lo mismo que producí. Entonces, ahí está la diferencia. Entonces, nosotros nos va a dar 1.200.000 y el costo de venta del producto va a aumentar, que nos va a dar 10.200.000. Entonces sacamos el margen bruto, que va a ser la resta, y nos va a dar 3 millones, y aquí solo vamos a restar los GAP, porque los CIF fijos están puestos aquí. Y de esa forma sacamos la utilidad y nos va a dar 1.700.000. Entonces, luego para las existencias tenemos las mismas 25.000 unidades, pero esta vez su precio de venta va a ser mayor, va a ser de 170 pesos. Por lo tanto, en existencias nos va a quedar más cosas, nos va a quedar un monto mayor. Entonces, básicamente, ¿en qué está la diferencia de estos dos métodos? La diferencia está en que, si se fijan, la utilidad del método por absorción es mayor que la utilidad del método variable. Esto pasa porque disculpen, esto pasa porque en el método variable yo estoy restando todos los costos fijos en su totalidad. En cambio, aquí en el método por absorción, este sí fijo, yo se lo estoy entregando a cada unidad de productos. Entonces, como les dije anteriormente, este CIF no se va a terminar de pagar hasta que yo venda la totalidad de la producción, porque se divide por la producción total. En cambio, en este método, al descontarlo al tiro, si bien yo voy a tener una menor utilidad, mis existencias van a quedar con un monto menor, o un precio de venta menor. Entonces después yo los voy a poder vender a un precio menor también. No voy a necesitar venderlos a 170, voy a poder venderlos a 150. Y eso me va a significar que los voy a poder vender más rápido y voy a poder recuperar mi utilidad más rápido, etcétera, etcétera. Entonces, aquí está la diferencia de los métodos. Entonces, el método variable, básicamente, como les decía, era lo que se observa mucho en el retail. Yo tengo una línea temporal, que no sé, la voy a dibujar aquí. Yo tengo una línea temporal ahí. Y y justo en este momento, donde estoy haciendo el circulito, yo alcanzo a costear la totalidad de mis costos fijos. Entonces, cuando yo pago todos mis costos fijos, estos productos que queden aquí, de este momento en adelante, yo los voy a poder vender incluso más baratos, si es que quisiera. Yo podría venderlos a 105, como aquí yo ya tengo una utilidad positiva, tengo 1.200.000 de utilidad, yo podría vender los mismos productos a 151 pesos y ya saldría ganando, porque no tengo ningún costo más que agregarle al producto.
solo lo estoy vendiendo al costo que me cuesta hacerlo, nada más. No le estoy agregando costos de recursos humanos, nada. El costo que me cuesta hacerlo. En cambio aquí, este producto yo lo tengo que vender más caro porque todavía hay cosas que yo no he pagado. Todos los costos fijos que son operativos, yo no los he pagado y los voy a pagar cuando venda todo. Entonces, si bien me presenta una mayor utilidad, esa utilidad igual está un poco disfrazada por el hecho de que mis costos todavía no están totalmente pagados. Entonces, además nos muestra un análisis aquí de las diferencias en el cual nosotros simplemente tenemos que sacar la diferencia de las utilidades, que va a ser restar la utilidad de cada método. Luego sacamos la diferencia de las existencias, que va a ser simplemente restar las existencias de ambos métodos, y la justificación. Nuestra justificación va a ser que me quedan 25.000 unidades. ¿A qué costo? A 170 menos 150, que va a ser la diferencia. Entonces, estos 20 pesos me van a hacer la misma diferencia. Entonces, aquí ya podemos hacer este análisis, que lo más probable es que la verdad es que el profe se los pida en algún momento. Así que valía la pena verlo. Luego, además, el ejercicio nos pide preparar el estado de resultado por método absorbente y variable para el año 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con el año 2? Nosotros, en el año 2, lo que tenemos que hacer es recordar que estábamos utilizando primero de nada el método FIFO. Entonces, nosotros tenemos que vender, antes de hacer cualquier cosa, las 25.000 unidades que nos quedaron aquí, que nos quedaron en el año 1. Entonces, en el año 2 nos dice que yo vendí 70.000 unidades al mismo precio, a 220. Entonces, mis ventas van a ser de 15.400.000 por ambos métodos. Como dijimos, las ventas se mantienen. Y mis costos de venta hay que agregarle un pequeño detalle. El costo de estas 70.000 unidades va a estar dividido, porque las primeras 25.000 que yo venda van a tener el costo que tenían las del año anterior. Entonces, en este caso, por ejemplo, para el método absorbente, yo las primeras 25.000 unidades que venda van a estar a un precio de venta, a un costo de venta, perdón, de 170 pesos, que es el costo que tenían en el año 1. Si se recuerdan, lo calculamos sumando todos los costos que tienen que ver con la producción. Entonces, el costo de venta de estas 25.000 unidades va a ser 4.250.000. Y luego, para las unidades que me falten, que van a ser 45.000, que es simplemente la diferencia de las 70.000 unidades que yo voy a vender versus las que tenía, me van a dar estas 45.000 unidades, las cuales yo voy a tener que calcularles un nuevo costo de venta, que va a ser materia prima, mano de obra y CIF variables, que estos mantienen a lo largo de los años su costo variable, y además tengo que agregarles el costo del CIF fijo, porque también es operativo. Pero esta vez tengo que calcular nuevamente el costo unitario de este CIF fijo. ¿Y cómo lo voy a calcular? Yo sé que los CIF fijos en ambos años son 1.700.000, pero yo en el año 2 no produje lo mismo que en el año 1. Yo en el año 2 produje 95.000 unidades. Por lo tanto, este CIF va a disminuir porque está repartido entre más unidades su precio. Entonces, yo simplemente divido el monto total de los CIF fijos anuales con las unidades producidas y me va a dar un monto de 17,89 pesos. Que si se fijan, cuando teníamos 85.000 unidades era de 20. Entonces, eso nos explica un poco cómo funciona el tema del gráfico que vimos aquí en el inicio de la clase, que a mayor cantidad de unidades producidas, este costo se reparte y va siendo menor cada vez. Entonces, ahora que ya sé el costo de los CIF fijos, yo lo voy a aplicar a las mismas unidades que estoy vendiendo y voy a poder obtener un monto. De esta manera, yo los sumo en su totalidad, que es lo que voy a hacer aquí, para que vean. Y me va a dar este monto, que va a ser el costo de venta del año 2. Entonces, los costos de venta, yo simplemente van a ser la suma entre el costo de venta del año 1
y el costo de venta del año 2. Entonces, luego sacamos el margen bruto, que simplemente va a ser la resta de las ventas menos el costo de venta, y me da 3.594.000, y le resto el gap, que el gap se mantiene a lo largo de los años siendo 1.300.000, como lo dice aquí el ejercicio. Y de esta manera puedo sacar mi utilidad, que va a ser de 2.294.000. Ahora, si lo hiciéramos por el método variable, ¿qué pasa? Si se fijan, nosotros en este caso usábamos solo los costos que eran variables. Por lo tanto, nos habían dado un precio, un costo de venta inicial de 150 pesos para el año 1, que eran 25.000 unidades. ¿Ya? Aquí, si se fijan, los costos de venta son diferentes, pero es porque no nos podemos cambiar de método. Vamos un método a la vez y nosotros los analizamos en paralelo. No es como que la empresa esté ocupando ambos métodos. ¿Ya? Entonces, nosotros aquí tenemos el costo de venta del año 1, que lo voy a marcar. Y para calcular el del año 2, tengo que calcularlo con las 45.000 unidades restantes que me falta por vender a su costo variable. Y si se fijan, el costo variable es el mismo que el del año anterior, porque no agregamos ningún costo variable extra para el siguiente año, son los mismos para los 2 años. Entonces, para el modelo variable, nuestro costo sería exactamente el mismo que teníamos en el año 1. Y en lo único que cambiaría es en la cantidad de unidades que se están produciendo. Entonces, nuestro costo del año 2 va a ser de 6.750.000, que va a ser la suma de los materia prima directa, mano de obra directa y CIF variables. Y esto nos va a dar, aquí yo voy a sumar simplemente los del año 1 más el año 2, y nos va a dar 10.500.000, sacando el margen de contribución, que es la resta, me da 4.900.000, y luego solo le resto los CIF fijos, que son los mismos cada año. CIF fijo de 1.700.000 y GAP por 1.300.000, lo que nos da 3 millones, y la utilidad nos daría de 1.900.000, que es lo que podemos observar aquí después de restarle el margen de contribución. ¿Ya? Entonces, si se fijan, nosotros aquí, ¿qué es lo que pasa? Vamos a observar de nuevo que la utilidad por el modelo variable es menor que la utilidad por el método de absorbente, pero que en las existencias nosotros vamos a observar que la cantidad que nos queda en existencia es mayor en el método absorbente, porque el precio al que nos va a quedar el producto, que esta vez es de aproximadamente 168 pesos cada uno, es mayor al que nosotros podíamos observar en el modelo variable, que era de 150. Entonces, si se fijan en existencias, yo tengo menos todavía que en las existencias que puedo observar en el método absorbente. ¿Y esto qué quiere decir? Que yo al mismo tiempo yo las voy a poder vender a un precio menor. Entonces voy a estar menos restringido para las últimas unidades que me van quedando, a diferencia obviamente del método absorbente, que me va a exigir venderlas a un precio de venta mayor para que me pueda salir rentable. Porque recordemos que en el método absorbente, como yo aquí estoy multiplicando este CIF fijo con un costo unitario por las unidades de venta, este CIF no va a estar pagado en su totalidad hasta que yo venda las 95.000 unidades que produje. En cambio, aquí podemos observar que yo tengo una utilidad de 1.900.000. Esta utilidad es positiva. Entonces, ¿qué significa? Nosotros podemos decir en el método variable que si la utilidad es mayor a 0, yo ya pagué los costos fijos. Así de simple. Y solo podría venderlos al precio como tal que me cuesta hacer el producto. En cambio,
aquí yo van a ver, en el método absorbente van a haber costos fijos que yo no voy a poder pagar hasta que venda la totalidad de la producción. Y eso me va a disminuir como tal de la utilidad que yo voy a estar sacando por la venta. ¿Ya? Entonces, esto es básicamente lo que se refería al ejercicio. ¿Y de qué me sirve más que nada estos dos métodos? Estos métodos, como les dije, son muy oportunos a la hora de tomar decisiones, dependiendo obviamente del rubro y de cómo trabaja la empresa. Entonces, para adelantarles un poquito lo que se va a ver en la próxima ayudantía, nosotros vamos a ver y vamos a analizar en mayor profundidad el método variable, ya que nosotros vamos a empezar a trabajar con algo llamado punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio se basa básicamente en que cuánto tengo, en qué precio tengo que vender yo o, o no necesariamente qué precio, cuántas unidades yo tengo que vender para que mi utilidad sea cero. ¿Y cómo podemos saber cuándo mi utilidad va a ser cero? Mi utilidad va a ser cero, aquí la utilidad va a ser cero, cuando mi margen de contribución sea exactamente, mi margen de contribución sea exactamente igual a mis costos fijos. ¿Por qué? Porque el margen de contribución es lo que me va quedando de utilidad. Y si yo le resto mis costos fijos, si yo paso los costos fijos restando y son iguales, me debería dar cero. Mi utilidad debería ser cero. Entonces, eso es muy importante porque obviamente nosotros queremos que nuestra utilidad sea mayor que cero. Entonces, eso nos va a poder ayudar a tomar decisiones de cuál es el precio mínimo al que estoy dispuesto a vender o qué cantidad mínima estoy dispuesta a vender en diferentes puntos en los que yo puedo estar ubicado de esta recta temporal en la que yo estoy produciendo y vendiendo. O sea, este mes, este año o dependiendo de cómo lo realice la empresa. Entonces, eso va a ser como algo muy útil para la toma de decisiones que va a tener que hacer internamente la empresa. No sé si habrá alguna duda con el ejercicio, si hay algo que quieran comentar. Ah, claro, por acá. Sí, Ya, claro. bueno, entonces, ha sido la ayudantía de hoy. El profesor me pide que no se las haga tan largas porque igual nosotros entendemos todo lo que tiene que ver con su rutina de vespertino, que obviamente es mucho más agotadora, están muchas horas ya. Entonces, básicamente asociado al ejercicio, lo más probable es que ya prontamente les vaya haciendo ejercicios más tipo certamen, como lo que les había comentado en la primera clase, para que ya vayan resolviendo cada vez ejercicios más difíciles y puedan estar, no sé, al día con lo que se necesita y para que les vaya súper bien en el RAF. Eso, voy a dejar de grabar.